Si miras una fotografía de Álvaro Vargas Llosa con su padre, Mario Vargas Llosa, te darás cuenta de que parecen hermanos. Tienen mucho parecido en común y se nota que la relación fluía siempre entre ellos. Pero con quien sí era compleja la relación era con las damas. La vida amorosa de Mario Vargas Llosa estuvo siempre marcada por tres mujeres: su tía, Julia Urquidi, su prima, Patricia Llosa, y la reina de corazones, Isabel Preisler. El escritor se casó en 1955 con su tía política, cuando él tenía 19 años, y ella 30 y pico. Huyendo de la desaprobación familiar, se llevaron su amor a París. Su historia de amor la relataría en un libro de sus libros más conocidos, La tía Julia y el escribidor. Pero 9 años después, el futuro Nobel cayó rendido ante los encantos de Patricia, sobrina de Julia y prima de él, que había ido a pasar una temporada a la capital francesa con ellos para estudiar filosofía. Ambos habían compartido juegos de infancia en Cochabamba, Bolivia, donde ella había nacido en el 45, un parto que, según cuentan, contempló el propio Mario, oculto desde un árbol. Consentida y rebelde, su amor con su primo tampoco fue bien visto por la familia, una familia conservadora, de clase alta y de antepasados con abolengos castellanos. Pero de todos modos, se casaron en el 65 y no les importó lo que dijeran, poco después de que el escritor se divorciara de su tía. Por ella, el Nobel sacrificaría su amistad con Gabriel García Márquez, al que asestó un famoso que le dejaría el ojo morado en el 76 por defender el honor de su mujer. Compañeros de viaje durante más de 5 décadas, juntos recorrieron el mundo. Él y por supuesto Patricia Llosa crecieron en la escena literaria y formaron una familia sólida. Patricia siempre fue discreta, callada, elegante y una presencia constante en los años más productivos del escritor. El Nobel calificó a Patricia como la prima de nariz respingada y carácter indomable, sin la que, según él, su vida hubiera disuelto en un torbellino caótico. Fue ella la responsable de criar a su familia y de organizar toda su vida. Así lo recordaba Mario en su discurso al recibir el premio Nobel en Estocolmo en 2010. Ella lo hace todo y todo lo hace bien. Resuelve los problemas, administra el dinero, pone en orden el caos y mantiene a raya a los periodistas y a los intrusos. Defiende mi tiempo, decide las citas, los viajes y hace y deshace las maletas. Y es tan generosa que hasta cuando cree que me riñe, me hace el mejor de los elogios. Sin embargo, en 2015, aquella aparente solidez de su unidad familiar se rompió cuando salió a la luz el hasta entonces secreto romance del escritor con Isabel Preisler. Y como diría Daniel Santos en El juego de la vida, muchas cosas cambian, y literal. En un primer momento, Patricia Llosa y sus 3 hijos emitieron un comunicado en el que se mostraban sorprendidos y apenados por la noticia. Su hijo Gonzalo se mostró muy crítico con la nueva revelación de ese momento, asegurando que él tenía miedo de las consecuencias nefastas que podía pasar por aquella relación entre su padre e Isabel Preisler. Sin embargo, tras 7 años de noviazgo en Madrid, relatados con detalles en la prensa rosa, la relación entre la socialité y el escritor se rompía en pedazos, con una célebre declaración del peruano, en la que justificaba su ruptura, diciendo que ambos eran de 2 mundos muy distintos, muy separados. Como célebre fue la carta que Patricia envió a Isabel poco después de ser abandonada por su marido, en la que le advertía que el escritor le acabaría siendo infiel, pues lo había hecho 20 o 30 veces a lo largo del matrimonio, y de que lo suyo tenía fecha de caducidad, ya que Mario siempre terminaba volviendo con Patricia. De forma profética, a Patricia
fue la dedicatoria de su última novela, Le dedico mi silencio, ¿sí? Interpretada como una reconciliación con la madre de sus hijos que nunca se llegó a conformar de manera oficial. En sus últimos años, el novelista fue visto feliz en reuniones familiares al lado de su prima, que siempre discreta, también estuvo a su lado en uno de sus últimos grandes momentos, su investidura como miembro de la Academia Francesa. Así que las traiciones amorosas de Vargas Llosa parecían que fuera una parte de un proceso creativo, como si cada infidelidad le diera material para un poema, una novela o una simple excusa que terminaría en flores y promesas. Su esposa lo sabía, siempre lo supo. Ella era de esas mujeres que la mirada más afilada que la lengua, que lo recibía con un silencio que dolía más que los gritos, que lo dejaba entrar, lo dejaba dormir, lo dejaba quedarse, pero nunca le dejaba olvidar. Esa era Patricia. Él volvía porque ella era su hogar, no solo su casa, porque ninguna de esas otras mujeres lo conocía con los ojos cerrados, ni sabía cuándo estaba escribiendo de verdad y cuándo solo estaba huyendo. Una vez dijo en una entrevista, escribo mejor. Pero que va, nadie supo si hablaba de su esposa o de la culpa. Así que, si escribía mejor cuando sufría, así viviría el errante y reincidente Mario Vargas Llosa, mientras que Patricia, firme, dolida y en silencio, hizo que aquel matrimonio lleno de ausencias y de regresos, un amor roto muchas veces, pero cosido con hilos que solo ellos entendían. Así que ahora que Mario Vargas Llosa ha perecido, sí, porque los escritores mujeriegos también perecen, aunque parezcan eternos, pero no lo son. Le falló 1000 veces, pero siempre volvía. Así que si de mujeres se tratara en la vida del escritor Vargas Llosa, su parangón familiar es su nieta Josefina Vargas Llosa, esa misma que cuando se casaba logró reunir a toda la familia, incluyendo a Mario y a Patricia. Se casaba en 2023 la hija mayor de Gonzalo Vargas Llosa y la chilena Josefina Said, sus padres. Gonzalo y Josefina separados desde el año 2007. Y ella, Josefina, tiene una hermana menor, Ariadna, de 25. Ambas estudiarían en el prestigioso Colegio La Rosy en Suiza, institución donde han estudiado personas de la talla como Alberto II de Mónaco, Juan Carlos I y hasta Rainiero. Gonzalo, el hijo de Mario Vargas Llosa, es alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en Europa, así que sus acciones en labor social definitivamente fueron inspiración para la nieta del escritor peruano. Josefina estudió ciencias políticas en Nueva York y después hizo un máster en la Universidad de Columbia. Ella, una mujer de viajes, de mundo, de diplomacia y de recorrer países, encontró el amor en Latinoamérica. Se casaba con su novio de México, Emiliano Camarena, un ingeniero que conoció en la Universidad de Columbia. Y es que desde que en diciembre del 2022 Isabel Preisler anunciaba que su relación con el Nobel había terminado por los celos de él, Vargas Llosa fue volviendo poco a poco al calor familiar, al hogar primigenio, a la mujer que un día lo apasionó, pero que no lo juzgó, ni lo exhibió, ni pidió compensación emocional. Patricia siempre ha estado ahí, en silencio, como una página en blanco esperando ser escrita otra vez. Los últimos días del escritor fueron de calma y de recogimiento, y allí estaba ella, siempre. Así que ahora que ha perecido a sus 89 años el Nobel, se reabre la última gran batalla de su legado. ¿Quién lo acompañó en el imaginativo colectivo?
Para el público, ¿cómo se veía mejor? ¿Con qué pareja? ¿Vargas Llosa, Isabel Preisler o Patricia Llosa? ¿La esposa que solo aguantó o la musa que lo volvió enamorado de la pasión a su edad? Así que su vida ahora se ha convertido en anécdotas y su figura motivo de tesis y tertulias. Pero detrás de escena siempre hubo una mujer que no necesitó escribir una novela para ser personaje en una obra grande. Y esa sin duda es Patricia. Por eso Isabel ahora calla, porque sabe que fue tan deseada como efímera. Sí, que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Mario Vargas Llosa, el nacido en Arequipa, Perú, en 1936, tiene junto a Patricia Llosa, la nacida en Cochabamba, Bolivia, en 1945, 3 hijos. El mayor, Álvaro Vargas Llosa, nacido en el 66. Le sigue Gonzalo, nacido en el 67, y Morgana, la Benjamina, nacida en 1974. Cada uno de ellos formó su propia familia y le dieron nietos a sus padres. Álvaro, por ejemplo, se casó con Susana Cecilia Abad y tuvieron 2 hijos, Alejandro y Haitiana. Mientras Gonzalo estuvo casado con Josefina Said y tuvo 2 hijas, Josefina y Ariadna. Por su parte, Morgana se casó con Stefan Roden y tuvo 2 hijas, a Isabela y Anaís. Así que Mario Vargas Llosa tenía 3 hijos y tuvo 6 nietos en total. Así que si desmenuzamos la estirpe de Vargas Llosa, encontramos a un Álvaro, nacido en 1966, y que en esta fotografía luce idéntico a su padre. Eso sí, parece que fuera hermano, pero es hijo. Heredó el marquesado de Vargas Llosa, un título otorgado por don Juan Carlos en 2011 como reconocimiento a la notable contribución del escritor a la lengua española. Licenciado en la London School of Economics, donde estudió Historia Internacional, Álvaro se ha labrado una carrera como ensayista, periodista y conferencista en temas de política y economía internacional. Entre sus publicaciones más destacadas figuran Tiempos de Resistencia y Tú, ¿y dónde pones tu dinero? Álvaro estuvo casado durante 20 años con Susana Cecilia Abad Lanata, madre de sus 2 hijos, Leandro y Aitana. En 2021 se conoció la noticia de su divorcio. Ese mismo verano se publicó en exclusiva las imágenes de Álvaro junto a su actual pareja, Nada Chedid Ziade, nacida en Líbano y traductora de español, con experiencia en el Instituto Cervantes de Beirut. En su país, Nada dirige la librería Tinta Negra, especializada en literatura en español y centrada en autores como Javier Cercas y otros, a quienes también ha traducido. Álvaro acompañaba con frecuencia a sus padres en sus compromisos y viajes y solía compartir esas experiencias a través de las redes sociales. Así lo hizo, por ejemplo, durante la estancia del Nobel en París con motivo de su ingreso a la Academia Francesa de Literatura en el año 2023. El segundo hijo de Vargas Llosa es Gonzalo, jefe de misión de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR en Europa. Su labor en el ámbito humanitario fue reconocida en 2013 con un premio en Nueva York.
De su primer matrimonio con Josefina Said, de quien se separó en 2007, nacieron 2 hijas, Josefina y Ariadna. En 2010 mantuvo una relación con Genoveva Casanova, ex esposa de Cayetano Martínez Dirujo, con quien asistió ese mismo año a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura de su padre. Pero al parecer el romance no prosperó. Le sigue Morgana, la hija pequeña, de quien fuera uno de los más grandes escritores de La ciudad y los perros. Morgana, la hija menor de Vargas Llosa, nació en Barcelona, era española, en 1974 y ha hecho de la fotografía su vocación y profesión. Apasionada por este arte, ha sabido plasmar su visión del mundo en obras como Diario de Irak y Las fotos del paraíso, títulos que reflejan su mirada única y comprometida. Así que a lo largo de su trayectoria ha realizado numerosas exposiciones y ha trabajado como fotoperiodista en distintos países, entre ellos Perú, tierra de sus raíces familiares, y en otros escenarios de Oriente Medio. Y desde el año 2006 está casada con Stefan Reich Roden, con quien ha formado una familia junto a sus 2 hijas, Isabela y Anaís. Por otro lado, sus nietos, los nietos de Vargas Llosa, Leandro y Aitana, Josefina, Ariadna, Isabela y Anaís. Por ejemplo, Leandro, el que vemos en esta imagen, junto a quien fuere su abuelo el escritor. Leandro es graduado en Economía por la Durham University en Londres y desde mayo del 2021 trabaja como articulista en Clio Historical Journal, una publicación académica del Reino Unido. Por su parte, Aitana estudió en Washington International School y se graduó de Administración de Empresas en Babson College, Massachusetts. Desde septiembre del 2021 trabaja como consultor en Management Solution en Nueva York. Por su parte, Josefina y Ariadna. Josefina, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York. Trabaja como analista estratégica en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Nueva York. En sus redes sociales se ha despedido de su abuelo con una emotiva carta y fotos familiares, donde decía: sé que la vida nunca volverá, y le agradecía por luchar tantos años por sus hijos y nietos. Mientras que Ariadna estudió en los internados suizos de La Rosy y École. Se graduó en Relaciones Públicas y Publicista en Suffolk University en Boston y realizó máster en Fashion Management en Milán. Desde el año 2021 reside en Dubái, donde trabaja como organizadora de eventos. Se ha despedido de su abuelo compartiendo significativas fotos. Por otro lado está Isabela y Anaís, aunque se mantienen en un bajo perfil muy discreto. Isabela participó en 2022 junto a sus primas Aitana y Ariadna en un cameo en la película Dueños del Tiempo, dirigida por Luis Llosa y Andrea Tudela. Anaís, por su parte, es una de las nietas más discretas del Nobel, que casi no se sabe absolutamente nada de ella. Así que ahora sus nietos e hijos heredarán el patrimonio inmobiliario de su abuelo, repartido entre España y Perú. Mario Vargas Llosa se quedó con su espectacular piso en Madrid, que consta de 293 metros cuadrados, en una de las zonas más espectaculares de Madrid, entre la Puerta del Sol y el Monasterio de las Reales Descalzas. Por otro lado, están 2 propiedades en Londres, que son 2 apartamentos, que el escritor habría vendido después de su divorcio con Patricia Llosa, y un piso en París que se convirtió en centro de operaciones cuando viajaban a una de sus ciudades predilectas. Tras el divorcio, Patricia Llosa se quedó con 3 propiedades claves del patrimonio en República Dominicana, donde disfrutaron habitualmente sus vacaciones, otra en Nueva York, donde acumulaban muchas vivencias, y en Lima, Perú, donde el escritor pasó sus últimos meses de vida.
acompañado por Patricia Llosa, que estuvo pendiente hasta el final, al igual que sus hijos. Vargas Llosa, que al momento en que partió, tenía un jugoso y sustancioso contrato con el diario El País de España, que publicaba sus artículos y que eran sindicados a otras grandes cabeceras de todo el mundo. Además, hay que tener en cuenta sus conferencias muy bien remuneradas. Por eso hay quienes se atreven a decir que la cifra del patrimonio de Vargas Llosa era de más de 10 millones de euros. Por último, creó una sociedad, la cual era administrada por su hijo Álvaro Vargas Llosa, con la intención de gestionar sus derechos de autor. Y como suele ocurrir cuando perece un autor de esas características, se espera una notable subida de las ventas de su extensa creación literaria. Así que ahora los herederos son los que disfrutarán de los frutos del arduo trabajo de la vida de su padre, Mario Vargas Llosa. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.